Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de la Torah en nuestro año 5785. Continuamos con Parashat Shemini y dice así: ויחי בחויון השמיני קרא משה לאהרון ובניו לפני ישראל ויאמר אל אהרון כאן רגל בן בקר לחטא וחיל עולם תמימין ויקרא לפני השם. Y fue en el octavo día que convocó Moshe a Aarón y sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma para ti un novillo como ofrenda por pecado y un carnero como ofrenda de elevación íntegros y ofrenda a dichos animales ante Hashem. ¿Y qué estamos viendo aquí? Estamos viendo de que se convoca a Aarón y sus hijos, que son los Kohanim, pero también se convoca a los ancianos de Israel. Y esta es una de las preguntas que hacen nuestros sabios: ¿por qué se va a convocar a los ancianos de Israel a un proceso de realizar sacrificios donde ellos no son Kohanim y que realmente no tienen una participación directa en esto? Y esto es una de las cuestiones que estamos viendo, ¿no? Esta convocación de estos ancianos a este proceso en el cual Aarón y sus hijos van a hacer estos sacrificios. Y nuestros sabios dicen: el problema es de que estos ancianos del pueblo de Israel iban a servir de testigo de que esto era una designación de Hashem, de Akadosh Baruj Hu, para Aarón, de que Aarón tuviera y sus hijos este rol, este papel que debía jugar como Cohen Gadol y que debía realizar estos sacrificios. Porque podría ser en un futuro que alguien le preguntara a Aarón: ¿y quién te eligió a ti para ser Cohen Gadol? Dice, y entonces los ancianos del pueblo de Israel son testigos de que Aarón fue designado por Hashem y que Moshe fue quien transmitió esta designación. Y esto es algo muy importante, porque enseguida la gente empieza a hablar, el regilut, el chisme, y empiezan a decir: pero ¿cómo va a ser esto? Si Moshe ahora es el líder del pueblo de Israel, entonces su hermano va a ser el Cohen Gadol. Los dos hermanos tienen las posiciones más importantes dentro del pueblo de Israel. ¿Cómo va a ser posible esto? Y esto es un chisme que se podía transmitir y había que pararlo desde que comenzó. Y por lo tanto, los ancianos tenían que en todo momento ser testigos de esta designación para que vean de que así es como Hashem lo determinó. Y esto es una de las cuestiones que establecen nuestros ancianos. La segunda cuestión es que cuando alguien ocupa una posición importante dentro del pueblo de Israel, cuando alguien ocupa una posición que representa al pueblo de Israel, entonces tiene que estar acompañado de los ancianos de Israel. Tiene que tener el apoyo del público, tiene que tener el apoyo de los sekenim, tienen que tener ese respaldo de las personas que son más longevas dentro del pueblo de Israel. Y esto es una cuestión que nos enseña la Torá en esta Parashat Shavua, que cuando la persona alcanza ese rol, ese papel que representa a todo el pueblo de Israel, no es una decisión personal de esa persona. Tiene que tener al pueblo detrás de él y tiene que representar a todo el pueblo, con el pueblo respaldándolo a él. Y esto es una de las cuestiones importantes que estamos viendo aquí. La otra cuestión que nuestros sabios también dicen es que cómo va a empezar el sacrificio de Aarón a Cohen en el Mishkan, haciendo un sacrificio por un pecado hatat. O sea, lo más lógico, si alguien empieza realizando un sacrificio y es la primera vez que lo va a hacer, que no haga un sacrificio de pecado, sino un sacrificio de shelamim, un sacrificio de todá, un sacrificio de agradecimiento a Dios. Pero empezar haciendo un sacrificio por un pecado grave como tal, y esto realmente es una de las cosas que nos sorprenden, y a nuestros sabios empiezan a discutir esto en la Gemara y establecen de que esto es parte de la filosofía del pueblo de Israel. ¿Cuál es la filosofía que estamos hablando del pueblo de Israel? Que la persona tiene que mejorar constantemente.
cuando él hace el sacrificio empezando el Mishkan, él hace sacrificio por el día de ayer, que en el día de ayer no había Mishkan y no podía hacer sacrificio. Y como que él está haciendo una expiación por el día de ayer. Y esto es una de las cuestiones importantes, ¿no? Que las personas dentro del pueblo de Israel que siguen esta filosofía hacen capará diariamente. Y se hace capará por el día anterior. Pero ahí, una de las preguntas que hacen los sabios es, bueno, pero capará el día anterior, pero ¿qué pecado cometió el día anterior? Y la cuestión no es que haya cometido un pecado, es que con respecto al día anterior, en este día sabes más Torah, cumpliste con más mitzvot, estás más conectado con Hashem, y entonces en este día con respecto al día anterior hay una gran diferencia en lo que tú eras ayer y en lo que eres hoy. Y por lo tanto, debido a lo que ayer tú todavía no eras, entonces estás haciendo una expiación por eso. Y realmente es una filosofía muy interesante para tener en cuenta. Nosotros sabemos que Adán Arishon, que fue el primer hombre que existió, pecó. Y que nosotros debemos expiar y mejorar cada día. Y cada uno debe exigirse mejorar constantemente. Y esto es una de las cosas de que plantea la filosofía dentro del judaísmo, que nunca podemos decir, no, estamos satisfechos, estamos perfectos, ya sabemos todo, o ya tenemos el conocimiento que se puede decir que aspiramos a tener y que no necesitamos estudiar más. La filosofía dentro del pueblo de Israel es de que nunca es suficiente el conocimiento que tenemos. Nunca estamos completos, siempre necesitamos avanzar más. Necesitamos estudiar cada día más para mejorar. Y necesitamos cumplir más mitzvot cada día para que entonces con respecto a la versión de lo que éramos ayer, el día de hoy seamos superiores. Y esto es uno de los elementos interesantes siempre de la autosuperación y del proceso como tal de nuestros rabinos. Muchos de nuestros importantes rabinos decían, estamos aprendiendo a estudiar. Y entonces uno le preguntaba, pero ¿cuándo van a estudiar de verdad si es que todavía están aprendiendo a estudiar? Y es que la vida de un yehudí siempre estamos aprendiendo a ver cómo podemos mejorar, cómo podemos aprender más cosas en menor tiempo, cómo podemos optimizar mejor el conocimiento, cómo podemos utilizar recursos mnemotécnicos para aprender cosas complejas. Entonces todas estas cosas forman parte de la filosofía de un yehudí. No podemos conformarnos en la vida, no podemos estar conformes con que ya tenemos el conocimiento suficiente, pero con una cosa sí tenemos que estar conformes, con la parnasá que tengamos. Y esto es una de las cuestiones importantes. Pensamiento judío jamás conforme con el conocimiento y con la sabiduría y con las mismos que hemos cumplido, pero siempre conforme con la parnasá que ayer nos ha dado. Y esto es lo contrario para los goyim. Los goyim, ¿cómo es? Nunca están conformes con la parnasá que tienen y quieren hacer más dinero, más dinero, más dinero, porque el dinero es lo más importante. Y entonces Hasba Shalom Baminan haciendo dinero. Sin embargo, con el conocimiento, no importa, ya con lo que yo sé me es suficiente. Lo que hace falta es más kesef. Y entonces esto lo que trae consigo es que la filosofía judía sea completamente diferente a la filosofía goyim. Y esto trae la autosuperación. De todas formas, nosotros sabemos y conocemos de que el cuerpo humano es finito. O sea, de todas las cuestiones materiales, y así como el cuerpo humano es limitado, nosotros no podemos usar más de una muda de ropa al mismo tiempo. No podemos comer más que una cierta cantidad de comida, que es la que puede asimilar nuestro organismo diariamente. No podemos tener muchas más cosas porque realmente no nos son necesarias, porque precisamente tenemos limitaciones como seres humanos, como un ente material. Y estos son elementos importantes a tener en cuenta. Más una mitzvot llega a ser eterna. Una buena acción que usted haga hoy queda registrada en el libro de Akadosh Baruj Hu
para siempre. Ponerse un tefilín, ponerse un talí, rezar, hacer toda la mitzvot que uno pueda, son cuestiones eternas. O sea, la cuestión de cumplir con las mitzvot y de estudiar Torah tienen una recompensa eterna y su registro es para estos días y para los días por venir, para el Olam Abba también. Sin embargo, las cuestiones materiales de este mundo se quedan solamente en este mundo, no pasan a ningún otro plano y a veces son hasta insuficientes, o sea, porque sencillamente no llegan a cubrir completamente a la persona, porque la persona se siente vacía por dentro, su neshama está vacía. Y esto es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo. Cuando una persona ayuda a los demás, cuando una persona realiza determinados actos ante la vida, cuando cumple determinadas mitzvot, tiene en sí un proceso de que se siente pleno espiritualmente, y eso resulta muy importante. Más las personas que viven en este sistema de consumo que existe hoy en la humanidad, bueno, entonces se sienten más vacíos, porque mientras más consumen, más vacíos están. Y esto es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí. Es como el maíz del niño que le pregunta al padre. El padre está muy ocupado trabajando, no tiene tiempo de verlo, y le pregunta: padre, ¿cuánto tú ganas en una hora? Y el padre le dice: no te voy a decir, déjame seguir trabajando porque yo tengo cosas que hacer. Y el niño le vuelve a preguntar, y ante tanta insistencia le dice: bueno, yo gano 50 pesos. Y el niño toma 50 pesos y le dice: mira, toma aquí 50 pesos para que me dediques una hora a mí. O sea, esas son las cuestiones que nos traen estos maíces, que nos enseña la importancia, ¿no?, del tiempo con la familia, la importancia del tiempo en comunidad, la importancia de realizar mitzvot, la importancia de emplear nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en cosas eternas, en cosas que se van a quedar ahí por los años, y no en cuestiones materiales que son finitas y que se acaban de una manera de inmediata y que en definitiva no le hace falta muchas veces a la persona. Y esto es una de las cuestiones que estamos viendo dentro de la filosofía del judaísmo, que plantea que el mayor propósito en la cual se puede emplear el tiempo en el cumplir con las mitzvot y en el estudio de la Torah. Cada mitzvot que uno realiza tiene un sentido de la eternidad, y todo lo demás es momentáneo. Y si cada yehudí aplicara esto de la filosofía en la cual plantean nuestros sabios, y planteara, y si cada judío en un Shabbat, un solo Shabbat, cumpliera con todo lo que tiene que establecido el Shabbat, y pudiera cumplir con todas las mitzvah, y todo dentro del pueblo de Israel cumpliera con ese Shabbat, y cumpliera con todas las mitzvah, y cumpliera con todo, entonces llegaría el Moshiach. Tendríamos ya el Moshiach con nosotros. Por eso que pronto todo el pueblo de Israel pueda cumplir con todas las mitzvot, que pueda realizar una vida llena de propósito, que sepa dónde está lo verdadero, lo que vale, la eternidad, y que así llegue Moshiach Tzidkeinu. Amén. Yehi Ratzon. Muchas gracias.